Muy buenos días, un gusto estar aquí con todos ustedes, volver a Perú. Viví aquí en el año 2005 durante un año y realmente guardo excelentes recuerdos, así que muy feliz de volver. Para empezar con la presentación, me gustaría comentarles, la semana pasada PwC o Price presentó los resultados de una encuesta que realiza todos los años, una encuesta en donde se le consulta a 1.300 líderes de empresas de todo el mundo, empresas de relevancia de todo el mundo, sobre distintas temáticas. Estos 1.300 líderes particularmente respondieron sobre cuál era el impacto que creían iba a tener la inteligencia artificial. Y el 54% cree que la inteligencia artificial va a tener más impacto incluso que el que tuvo Internet cuando se introdujo. Sin embargo, cuando se les consulta sobre qué están haciendo en materia de inteligencia artificial, solo el 40% está haciendo algo en el tema y solo un 30% tiene proyectos a futuro. Cuando se baja en detalle de por qué es esto, por qué no hay mayores iniciativas, las respuestas es que no entienden de qué se trata y falta de talento para poder encarar estas iniciativas. Mi objetivo el día de hoy, durante estos minutos, es poder traer un poquito de claridad sobre de qué se trata la inteligencia artificial, poder, en la medida de lo posible, dejar claro cuáles son los ámbitos en los que se puede usar y ojalá ustedes se puedan ir con algunas ideas y casos prácticos donde pueden trasladar la inteligencia artificial en las problemáticas de sus empresas. Para eso voy a pasar por estos 5 grandes temas. Primero quiero empezar muy brevemente a hablar de contexto, porque hay un contexto que nos permite hoy estar hablando de inteligencia artificial. Tengan en consideración que el término inteligencia artificial es un término que fue acuñado en el 1950 y tanto. Sin embargo, hoy está más en vigencia que nunca. Quiero decirles por qué desde mi punto de vista hoy la inteligencia artificial es mucho más relevante que en otros momentos. Después, a continuación, quiero establecer los principios básicos de la inteligencia artificial. Acá me gusta decir que es como el discurso para que nosotros el día domingo en la mesa familiar con nuestra suegra o nuestro cuñado podamos hablar de inteligencia artificial y decirles básicamente de qué se trata. Siempre pongo este ejemplo porque me pasa, porque mi suegra me pregunta, Federico, ¿qué es la inteligencia artificial? Y le tengo que dar la explicación lo más sencilla posible. Ahí vamos a tratar de establecer una definición lo más sencilla posible. Después sí vamos a pasar a conceptos un poquito más avanzados y por sobre todo para poder pensar en cuáles son los ámbitos de uso, dónde se puede utilizar la inteligencia artificial. Y les voy a mencionar las técnicas más usadas. Esto es un tema bastante técnico, valga la redundancia, y bastante más complejo, pero simplemente se los quiero mencionar para que tengan en consideración que son muchas las técnicas y hay técnicas que se usan para un caso y otro y simplemente que las tengan en consideración. Y después vamos a ver varios casos reales de industrias en las que ustedes están inmersos y de otras industrias. Acá creo que es relevante tener en cuenta que cuando uno habla de inteligencia artificial, de transformación digital, las fronteras empiezan a difumarse un poco. Porque un caso que se utiliza en otra industria puede ser relevante también para mi industria. Para terminar después con algunas recomendaciones de cómo creo que hay que encarar este tipo de proyectos. Empecemos. Yo lo que sí no veo ningún reloj, si me pueden ir indicando el tiempo para no pasarme, para ser respetuoso con el horario. Me parece muy bien, aquí me vas haciendo señas. Yo les decía, ¿por qué ahora? Si el término inteligencia artificial se acuñó en 1956, si no me equivoco, ¿por qué ahora es más relevante que nunca? ¿Por qué la gestión de los datos hoy es más relevante que nunca? Yo trabajo hace 20 años atrás, yo empecé trabajando en inteligencia de negocio, hablábamos en ese momento, y el gran problema que teníamos en ese momento era que no teníamos disponibles los datos. Podíamos hacer muchas cosas, pero el gran activo que carecíamos era el dato. Y hoy por hoy lo que existe, y en abundancia, justamente es el dato, ¿sí?
¿Y por qué es eso? Básicamente por lo que yo llamo ciertos habilitadores tecnológicos. Hoy por hoy, la velocidad de transmisión de los datos aumentó de manera exponencial. 3G, 4G, 5G, pronto. Eso nos permite estar transmitiendo datos de forma exponencial. La capacidad de almacenamiento aumentó de forma exponencial. Los costos de almacenamiento, al mismo tiempo, bajaron considerablemente. Ahí están algunos gráficos, no sé si se llegan a ver, pero es la capacidad de almacenamiento y al mismo tiempo el costo por gigabyte, para que vean cómo en los últimos años el impacto ha sido tremendo. Los sensores, si se fijan acá, este gráfico de acá muestra el costo de los sensores. Hoy los sensores son cada día más baratos, entonces uno puede sensorizar cualquier artefacto y eso me provee data y más data y más data. Entonces, vuelvo al contexto. ¿Por qué hoy es más relevante que nunca la gestión de la información? Porque hoy puedo producir mucha más información de lo que producía antes, porque hoy puedo transmitir mucha más información, porque hoy puedo almacenar mucho más información y porque hoy puedo, gracias a las herramientas que hoy existen, hoy puedo procesar esa información en memoria mucho más rápido de lo que lo podía hacer antes. Entonces ese es un contexto muy propicio que me permite hablar de inteligencia artificial. En general, cuando uno define algo, lo está limitando, pero quise tomar esta definición de inteligencia artificial simplemente porque me parece que resume un poco lo que es la inteligencia artificial, y a grandes rasgos la inteligencia artificial es dotar a máquinas de capacidades que estaban restringidas exclusivamente al ser humano. Las primeras revoluciones industriales, las máquinas reemplazaron ciertas funciones del ser humano, las funciones más físicas. Hoy por hoy, hablamos de la cuarta revolución industrial, porque las máquinas están reemplazando la parte cognitiva, la parte ya más de interpretar, aprender y tomar decisiones. Yo ahí menciono 3 casos básicos en lo que respecta a interpretar. El spam del mail lo que está haciendo es interpretar. Si un correo es correo basura, lo envía a la carpeta de correo basura. Si no lo es, lo envía el correo a la carpeta que corresponde. Aprender. Netflix aprende de mis gustos y me sugiere, a veces con más, a veces con menos certeza, me sugiere qué películas me van a gustar y tomar decisiones. El ejemplo de los vehículos autónomos quizás es el mejor ejemplo de toma de decisiones. Vamos a profundizar un poquito más en esto, pero al menos como gran definición, insisto, e insisto en la figura. Si alguien me pregunta qué es la inteligencia artificial, es dotar a las máquinas de atribuciones que en su momento eran exclusivas del ser humano, las capacidades de interpretar, aprender y tomar decisiones. Siempre me gusta mencionar, uno no se cruza del día a día con robots. Hay que quitar esto de creer que la inteligencia artificial son robots. Quitémonos esa imagen. Uno no se cruza del día a día, ustedes no vinieron acá y se cruzaron con un robot. Sin embargo, ustedes interactuaron con seguridad con más de alguna aplicación que utilice inteligencia artificial. Probablemente más de uno utilizó Siri o algún asistente para pedirle que llame a alguien o para que abra alguna aplicación del teléfono. Probablemente muchos de sus hijos usan PlayStation y juegan al FIFA o al PES o a alguno de estos juegos. Estamos hablando de todos juegos que utilizan inteligencia artificial. Con seguridad, y acá creo que la gran mayoría de ustedes, si vino con su auto, utilizó el Waze para escaparse del tránsito. Amazon sugiere ciertas compras. Ustedes saben que el 30% de las ventas de Amazon son ventas sugeridas. El 30% de sus ventas. Imagínense, el 30% de las ventas son recomendaciones que hace Amazon, ¿sí? Y es también con inteligencia artificial. Spotify también las recomendaciones de música que me hace. Ahora hay casos que son quizás no tan claros y que también hay inteligencia artificial. Yo no sé si conocen esta canción, Not Easy. Es una canción, después la pueden buscar, es una canción que está hecha, la música, 100% con inteligencia artificial. No la letra, la música. Después búsquenla, simpática, melódica, para pasar el rato. 100% la música con inteligencia artificial.
Morgan es una película de terror. La película no fue hecha con inteligencia artificial. El tráiler de la película fue hecho 100% con inteligencia artificial. ¿Sí? Lo que hizo la inteligencia artificial en ese caso fue tomar cientos de películas de terror, tomar cuáles eran los patrones de impacto para películas de terror, ya sea de música, ya sea de escenas, e hizo, en menos de 24 horas, hizo el tráiler de la película Morgan. Normalmente se demoraban de 2 a 3 meses en hacer un tráiler, la herramienta de inteligencia artificial lo hizo en 24 horas. Y este retrato, aunque no lo crean, también está hecho con inteligencia artificial. Y no se llega a ver, pero la firma que aparece ahí abajo es la fórmula de álgebra utilizada por la herramienta. Son casos más del día a día. Ahora vamos a entrar un poquito más de lleno en el ambiente más corporativo, si se quiere. Entonces acá quiero introducir dos conceptos que creo son relevantes, que son los de ámbitos de uso y los de técnicas bases. Disculpen que esté mirando un poquito del lado, pero no están funcionando los monitores acá de frente. Quiero presentarles estos 6 ámbitos de uso, que son al menos 6 de los más típicos ámbitos de uso en los que se pueden utilizar inteligencia artificial. ¿Por qué quiero mencionarles estos 6 ámbitos de uso? Para que ustedes traten de verse reflejados en estos 6 ámbitos de uso. Después les voy a explicar con detenimiento de qué se tratan estos 6 ámbitos de uso. Pero son ámbitos de razonamiento, planificación, aprendizaje, NLP o procesamiento del lenguaje natural, percepción y movimiento. Dicho sea de paso, y perdón que vuelva para atrás, cuando entramos y hubo reconocimiento facial también es inteligencia artificial. Y felicitaciones a quienes hicieron porque es excelente. Y técnicas base, no se preocupen, no lean esto, es bien árido lo que está explicado acá. Simplemente lo que les quiero contar es que hay distintas técnicas agrupadas por distintos tipos de técnicas, ¿no? De búsqueda y optimización, hay métodos probabilísticos, hay otros que se llaman clasificadores y métodos de aprendizaje estadístico, y las redes neuronales. ¿Por qué lo quiero mencionar? Porque muchas veces también creemos que la inteligencia artificial es exclusivamente redes neuronales. Hay muchos que en este mundo de trazar sinónimos, muchos dicen, inteligencia artificial, machine learning, inteligencia artificial, redes neuronales. No, las redes neuronales es una de las técnicas. Machine learning es uno de los ámbitos de uso, ¿sí? Que es el de aprendizaje. Ahí lo vamos a ver con mayor detenimiento. Insisto acá, traten de hacer el paralelo en sus problemáticas del día a día, en sus negocios, para ver cuál es la aplicabilidad que pueden encontrar. El ámbito de uso de razonamiento. ¿Cuándo se da este ámbito de uso? Cuando nosotros lo que tenemos es información incompleta, ¿sí? Necesitamos razonar, necesitamos encontrar una solución, pero lidiamos con información incompleta o con errores. Típicos ejemplos: diagnóstico médico, industrial, predicción financiera, exploración minera, interpretación de imágenes, monitoreo y control de procesos complejos. Puede haber miles más, ustedes podrán encontrar otros ejemplos. Ámbito de planificación. Acá, el ámbito de planificación o asignación y optimización se da cuando tengo activos y yo lo que busco es la mejor utilización de esos activos para obtener el mejor resultado. ¿Se entiende? ¿Sí? Activos y rentabilizarlos de la mejor manera o obtener los mejores resultados. Ejemplos de eso: la optimización de transporte, de inventario, planificación de turnos, de personal, planificación y utilización de insumos. El tercer ámbito, el del aprendizaje, ¿sí? Y acá sí me detengo un segundo porque esto es quizás uno de los que más hemos escuchado, que es el concepto de machine learning, ¿sí? La capacidad de las máquinas de aprender por sí solas. Y acá voy a hacer la distinción porque hay 3 tipos, no quiero entrar en una temática muy técnica, pero hay 3 tipos de aprendizaje. El que se llama aprendizaje supervisado, que básicamente los datos tienen lo que se llaman etiquetas, modelos de predicción de fuga, sugerencia de compra y mantenimiento predictivo, esos son algunos de los ejemplos.
Aprendizaje no supervisado, donde no existen en los datos estas etiquetas, segmentación de clientes y detección de anomalías, y aprendizaje con refuerzo, ¿sí? Estos son casos de AlphaGo y Watson. No voy a entrar en detalle de estos ejemplos, son ejemplos bien simpáticos para contar, pero no me quiero detener por falta de tiempo. Una cosa que no mencioné antes, cada uno de estos ámbitos usa técnicas distintas, ¿sí? El ámbito de razonamiento usa más técnicas probabilísticas, ¿sí? Acá ya entramos a usar otras técnicas. En cada caso se utiliza otras cosas. Pasando al cuarto ámbito de uso, que es el procesamiento del lenguaje natural. Básicamente el procesamiento del lenguaje natural es la capacidad de entender el lenguaje humano, ¿sí? Y de entenderlo completamente, entenderlo en su contenido, entenderlo en el contexto en el que uno lo está planteando, entenderlo en su sintaxis, en su semántica, ¿sí? Todos nosotros, o gran parte de nosotros, nos ha tocado interactuar en algún momento con algún chatbot. No sé si les ha pasado entrar a la página del banco y que me pregunta, necesita ayuda, y que yo le escribo. Eso es un asistente, un chatbot. No hay una persona detrás de eso, sino que justamente lo que está haciendo es una herramienta que está, mediante procesamiento de lenguaje natural, interpretando lo que yo le estoy preguntando y respondiendo. No tiene respuestas prearmadas, interpreta lo que le pregunto y busca una respuesta. Continuando en los ámbitos de uso, acá este es otro ámbito bien interesante y es el de la percepción. Acá, cuando nosotros hablamos, y dicho sea de paso, yo veía afuera varios de los stands de IoT. Cuando hablamos de IoT, Internet of Things, Internet de las Cosas, estamos hablando de este ámbito, del ámbito de la percepción, ¿sí? No me voy a detener mucho porque seguramente a lo largo del día haya otras presentaciones que profundicen en esto, pero básicamente el ámbito de Machine Perception, estamos hablando del ámbito de los sensores, el ámbito del IoT, ¿sí? Algunos ejemplos de ellos: reconocimiento de objetos, reconocimiento facial, como es el caso del que vivimos cuando entramos al evento, reconocimiento óptico de caracteres, reconocimiento de voz, y para todos los que sean del mundo de la minería van a entender lo que es el reconocimiento mediante LIDAR. Y el último ámbito de uso que les quería mencionar es el ámbito del movimiento, y acá sí es dotar a herramientas de sistemas móviles o semimóviles para operar en fábricas u otros entornos, ¿sí? Y estas son todas las técnicas. Insisto, no nos detengamos en esto es un tema súper técnico, súper árido, simplemente para contarles que de acuerdo a la problemática, de acuerdo al ámbito de uso, usaremos una técnica u otra, ¿sí? Entonces, para hacer un breve resumen hasta ahora de lo que hemos visto, tenemos un contexto de innovaciones tecnológicas que nos han permitido una sobreabundancia de datos. Hablamos de Big Data, pero básicamente la Big Data sin procesamiento no sirve para nada. Tenemos muchos datos. Hemos visto una gran definición de lo que es inteligencia artificial, que básicamente es dotar a máquinas de capacidades que estaban exclusivamente limitadas al ser humano. Y hemos visto que hay ciertos ámbitos de uso y ciertas técnicas, ¿sí? Ahora voy a ir pasando sobre ciertos ejemplos ya más en el mundo, en algunos casos no corporativos, pero para que vean cosas concretas de lo que hemos trabajado. Nosotros, breve mención respecto de esto, nosotros hemos creado un centro de inteligencia artificial que está basado en Chile y es regional y atiende a toda Latinoamérica, desde donde estamos haciendo estos proyectos. Muchos de estos casos son casos de Chile, algunos casos son de nuestros centros de Estados Unidos. Nosotros tenemos centro en Chile que atiende a Latinoamérica, tenemos en Estados Unidos y en otros países del mundo.
Lo quise mencionar, esto es una universidad, no es en los ámbitos en los que ustedes están inmersos, como les decía, pero sí me parecía interesante porque la inteligencia artificial tiene también una cuota de impacto social muy importante. En Chile particularmente hay una problemática que es la deserción de los estudiantes del primer año de la universidad. La universidad que menos deserción tiene es 9,4% el primer año. 9,4% de los estudiantes deja de estudiar el primer año. La universidad que más tiene es 52,4%. 52,4% de los alumnos deja de estudiar el primer año. Y se nos contrató para hacer un modelo un modelo que permitiera predecir la deserción, ¿sí? Nuestro cliente estaba convencido que los estudiantes dejaban de estudiar por una cuestión socioeconómica, que no podían pagar la universidad, ¿sí? Los datos hablaron, nosotros hicimos el modelo, dejamos que los datos hablaran y se llegó a la conclusión que no tenía que ver con una variable socioeconómica, que tenía que ver con un rendimiento académico. Entonces, ¿por qué se los quiero mencionar? Primero, ¿cómo podemos tomar malas decisiones con un mal diagnóstico del problema? ¿Sí? Nuestro cliente estaba convencido que se resolvía con más becas, y el problema no era un tema socioeconómico, no era un problema de poder pagar la cuota o no poder pagarla, era de rendimiento académico, ¿sí? Y se resuelve con tutoría, se resuelve muchas veces con sugerirle que no es la carrera adecuada para los alumnos, ¿sí? Este es un modelo que hoy por hoy puede predecir la deserción con un año de anticipación. Acá van a ver que para cada uno de los ejemplos voy a ir mencionando los ámbitos de uso y las técnicas que utilizamos. En este caso usamos redes neuronales. Segundo caso, y esto es cross cualquier industria. El tema de fraude está presente en cualquier industria. Normalmente, el tema de fraude lo que pasa es que hay dos casuísticas. Uno es, alguien comete un fraude, no es detectado, lo repite. Y lo repite, y lo repite, y lo repite. Y esa es la típica casuística del fraude. Lo que hicimos con esto nosotros es identificar los patrones de fraude. No lo estamos prediciendo al fraude, no estamos anticipándonos al fraude. Lo que estamos haciendo es detectarlo de forma temprana. El fraude se da una vez. Apenas es el fraude, se para esa problemática. No cuentas. Ok. Voy a acelerar entonces. Esto mismo estamos usando a nivel de ciberseguridad. En ciberseguridad, los virus entran en nuestras redes y están dando vueltas por meses hasta que encuentran el momento oportuno para atacar. Con estas herramientas puede uno darse cuenta cuáles son esos patrones de comportamiento y anticiparse. Esto es procesamiento de lenguaje natural. Creamos una herramienta. Probablemente les pase a todos ustedes que tienen un sinfín de reportes en las organizaciones. Nosotros, para evitar que se sigan creando reportes en una organización, en un retailer, lo que hicimos es, mediante procesamiento de lenguaje natural, la persona escribía el reporte que quería en un buscador tipo Google, ponía, quiero un reporte que me indique ventas por sucursal. Y el sistema iba, buscaba si existía y si no lo armaba. ¿Sí? Eso es procesamiento de lenguaje natural. Este lo voy a pasar rápido, esto es uno de los principales diarios de Chile. Básicamente esto es lo mismo que hace Google. La gente entraba al diario online, nosotros lo que hacíamos era ver su comportamiento dentro del diario, qué noticias veía, qué noticias no veía, y en función de eso sugerirle publicidades que vaya con sus preferencias. Este lo voy a pasar, quiero ir a los ejemplos más aplicables para ustedes. Esto justamente es de mantenimiento predictivo. Acá, utilizando también redes neuronales y utilizando sensores, acá el objetivo de esto era para una empresa que fabricaba distintos tipos de maquinarias, poder mejorar el mantenimiento predictivo y evitar las paradas innecesarias, disminuir las interrupciones en los suministros. Esta presentación, entiendo, se les va a compartir aquí en los resultados. Están mencionados cuáles son las mejoras en los resultados, justamente. Otro caso muy similar también en una empresa que fabrica bombas para petróleo y gas, también con el mismo objetivo de evitar las interrupciones en los suministros, un modelo
de inteligencia artificial para el mantenimiento predictivo. Una planta química, lo mismo, mantenimiento predictivo, utilizando sensores y que además se identificaba cuáles sensores estaban dañados como para poder reemplazarlos. Una compañía aérea, estoy obligado a decir que no era Boeing y que no eran los aviones que han tenido problemas, esto es desde nuestro centro de Estados Unidos, mantenimiento predictivo de aviones también, para evitar las paradas no deseadas con el costo de lo que eso significa. Otro ejemplo, y simplemente para que vean cómo se pueden utilizar distintas herramientas. Esto es con drones en construcción. Para poder ver el avance de obra, se utilizaron drones y con inteligencia artificial, interpretando esas imágenes, se podía ver el avance de obra. Compañía minera no metálica. En este caso es optimización de las rutas de transporte, de la logística. Acá creamos un modelo donde optimizamos la logística de los camiones particularmente, con la particularidad además que podían estar haciendo cambios y el modelo tenía que reoptimizarse permanentemente. ¿Sí? Si un cliente pedía un camión a último momento, podían introducir el camión con una prioridad mayor y tenía que reoptimizarse el modelo. Este caso también me parece interesante porque es un caso de Digital Twins, una compañía de energía para hacer el mantenimiento de estructuras. Se construyeron estos Digital Twins para evitar justamente los riesgos asociados al proceso de mantenimiento. Tres minutos. Cerrando con recomendaciones. Este mundo de inteligencia artificial, si bien es un concepto antiguo y si bien es un concepto maduro, en muchas de las organizaciones esto es algo nuevo. Entonces, para tener éxito, yo me atrevo a hacer algunas recomendaciones. Primera recomendación, esto es una problemática de negocio. No cometan el error de interpretarlo como un proyecto de tecnología. Esto tiene que ser una problemática de negocio. Identifiquen un punto de dolor. Ustedes mejor que nadie van a saber cuál es la problemática de dolor. Eso podrá ser un tema de mantenimiento predictivo, podrá ser un tema de eficiencia energética, eficiencia de agua, podrá ser un tema de optimización de logística, de distribución, lo que sea. Ustedes identifiquen un punto de dolor, aquel punto de dolor donde sepan que están perdiendo puntos de margen y trabajen sobre esa problemática. Segundo, y en este mismo punto, trabájenlo con pilotos. ¿A qué me refiero con pilotos? Con proyectos chiquititos. No hagan el megaproyecto, ¿sí? ¿Por qué? Porque las organizaciones, cuando uno hace un megaproyecto, les piden los mega resultados, ¿sí? Cuando uno hace un piloto, con presupuestos acotados, uno puede darse el lujo de fracasar, si se quiere, si es necesario, sin mayor ruido. Tenemos una sola oportunidad para causar una buena primera impresión, entonces no podemos desaprovecharla. Hay que ir de a poco. La segunda recomendación, datos. Siempre cuento lo mismo. Nosotros cuando empezamos con el Centro de Inteligencia Artificial se nos acercaron muchas empresas mineras, en Chile también un país minero, se nos acercaron muchas empresas mineras queriendo hacer pilotos. Las 5 primeras empresas que se nos acercaron no pudimos hacer pilotos porque los datos no eran buenos. O no tenían los datos o no los tenían suficientemente normalizados o enriquecidos. Entonces, trabajen en la calidad de los datos. Si no tienen datos de calidad es muy difícil hacer inteligencia. Normalmente hay modelos sí que son matemáticos, pero normalmente trabajamos con modelos basados en datos. Y si los datos no son buenos, induce a sesgos. Co-creación. Esto se trabaja en conjunto el negocio, tecnología, y en conjunto el negocio con proveedores externos. Esto es difícil trabajarlo solos. Y es un proceso continuo. No crean que si ustedes trabajan en un modelo de inteligencia artificial, esto está listo. Esto hay que estar alimentándolo permanentemente. Los modelos se retroalimentan permanentemente. Y acá sí, con esto termino. Creo que es obligación de todos nosotros, los que trabajamos en inteligencia artificial, dejar claro esto. Hay ciertos dilemas éticos que tenemos que tener muy en consideración. Desde temas de decisiones, estamos dotando a máquinas de decisiones que hoy por hoy tomamos los humanos. Uno puede decir, sí, los humanos tomamos decisiones con sesgos también, pero vamos a dotar a un automóvil autónomo de la decisión de elegir si atropella
a alguien o le da prioridad al pasajero que viene en el auto, o si va a priorizar atropellar a un niño o a un anciano, eso un algoritmo lo va a decidir. Es un tema bien delicado. Segundo, la privacidad. No es necesario que lo explique. Estamos dispuestos a dar la información de lo que todo esto supone. Los sesgos. Si los datos tienen sesgos, va a haber sesgos en las decisiones de inteligencia artificial. La inteligencia artificial aprende de los datos. Y los últimos dos temas. Esto va a tener impacto en la fuerza laboral de todas maneras. Tenemos que hacer algo respecto a eso. No podemos obviarlo. Y la seguridad. Todas estas aplicaciones pueden ser hackeadas y eso significa un riesgo. Eso es todo. Muchísimas gracias. Federico, muchas gracias por tu exposición. ¿Qué les parece si hacemos una prueba con las preguntas? ¿Tienen sus celulares? ¿Encontraron la aplicación? Podemos registrar las preguntas del escenario. Vamos a ir calentando motores con las preguntas, Federico. A ver, Federico, elige una, por favor. ¿Qué software de toma de decisiones conocen inteligencia artificial? A ver, contesto nosotros y buena pregunta para sugerir esto. Nosotros en nuestro centro de inteligencia artificial, primero que lo que quisimos hacer es que nuestros clientes no estén comprando un sinfín de softwares, sino que nosotros invertimos en los softwares y de acuerdo a cada caso utilizamos uno u otro, porque así como hay técnicas para cada caso, hay software para cada caso. Hay algunos que aplican más para Machine Learning, hay otros que aplican para otras cosas. Nosotros trabajamos con un sinfín, en el centro trabajamos con 10 softwares distintos y los aplicamos de acuerdo a cada caso y trabajamos también mucho con programación. El equipo programa mucho en R, en Python, trabaja con herramientas como Alteryx, Canime, que son herramientas más accesibles, y tenemos sí también softwares más importantes, pero trabajamos con muchos softwares distintos. Mi recomendación es al menos en la etapa de pilotos, no empezar con grandes inversiones a nivel de softwares, sino empezar con herramientas que están más accesibles en el mercado. Muy bien, gracias Federico. Muchísimas. Federico, te vamos a enviar todas las preguntas a tu email. Vas a tener tareas. Muchas gracias. Gracias a todos.